Habían pasado 5 años luego de la caída del poderoso Kratos. Desde esos acontecimientos los multiversos vivieron con tranquilidad. El rey del todo Heracles y la reina del todo Esdeax regresaron a la vida, al igual que los multiversos dañados en la batalla, fueron reconstruidos con la Super Dragon Ball. Sin embargo, estas ya no podían usarse debido a la desaparición del todopoderoso dios creador Sarama. Kakaroto había tomado el título de su padre. En todos esos años Kakaroto había formado un vínculo amoroso con la diosa demonio Towa, pero toda esa paz empezaba a desmoronarse debido a una anomalía que estaba sucediendo en algunos multiversos. Kakaroto se encontraba en su transformación definitiva, meditando para perfeccionar la técnica de crear. Sin embargo, no era algo fácil de perfeccionar. Al no estar perfeccionada, toda su energía era consumida por dicha técnica. Kakaroto, hemos recibido un mensaje por parte del sacerdote del multiverso 4, parece que algo malo sucedió en el multiverso de Seno-Sanma, diría Towa. Me pregunto qué estará pasando en el multiverso de Seno-Sanma, no hemos recibido ninguna noticia de ese multiverso durante muchos años, diría Yamosi, quien se encontraba también meditando. Gracias mi querida Towa. Ahora Yamosi, esta misión te la encargo, sé que mi padre te dejaba este tipo de tareas, estoy seguro que podrás resolverlo, usa tu fuerza si es necesario, diría Kakaroto seriamente. Claro que sí, resolveré esto lo más pronto posible, con su permiso me retiro Kakaroto-sama y Towa-sama, diría Yamosi, quien saldría del palacio. Me pregunto qué estará pasando en ese multiverso. No obstante, el rey del todo de ese multiverso es el único que tiene un supremo sacerdote. ¿Acaso no es así mi querida Towa? Diría Kakaroto. Así es Kakaroto, pero es debido a que Seno-Sama es como un niño, necesita orientación, diría Towa mientras abrazaba a Kakaroto por la espalda. Muy pronto tendré que hacerle una visita a ese multiverso, y si es necesario habrá cambio de rey, fueron las palabras de Kakaroto para terminar con un beso de Towa. Mientras tanto, Yamosi iba pasando todos los multiversos a una velocidad miles de veces mayor al de la luz. Yamosi viajaba en un supercubo de transporte. En ese momento Yamosi sentiría 2 kis de pura maldad en el multiverso de Seno-Sanma. Esos 2 kis eran realmente escalofriante que nunca antes había sentido. En esos 2 kis se podían escuchar el sufrimiento que pasaron por parte de esos kis. ¿Qué demonios es eso? Son 2 kis muy poderosos. ¿Qué rayos está pasando en ese multiverso? Estoy a minutos de llegar y cada vez se siente más fuerte, diría Yamosi seriamente. Yamosi finalmente llegaría al multiverso de Seno-Sanma. Este llegaría al palacio notando que todo estaba destruido y habían llamas en todo el lugar. ¿Qué demonios? No siento ningún ki de un dios de la destrucción y mucho menos el de un ángel. ¿Qué rayos está pasando en este multiverso? Esto tiene que ver con esas 2 presencias malignas. ¿Acaso son más fuertes que un rey del todo? Es por eso que no puedo sentir el ki de Seno-Sanma, se diría Yamosi seriamente. No obstante, Yamosi entraría al palacio, quien se encontraba en ruinas. Al entrar vería a Dai Shinkan en el suelo y con heridas realmente graves. Estaba al borde de la muerte y en la oscuridad se podían ver 2 pares de ojos rojos. Yamosi de inmediato se pondría en guardia. Digan quiénes son ustedes. Ustedes son los causantes de toda esa destrucción, porque destruyen este multiverso, están en un gran lío y su castigo será la aniquilación, diría Yamosi seriamente. Así que ha venido el perro de Kakaroto, me sorprende que haya venido el primer Saiyajin de toda la historia, ahora demuéstrame la verdadera fuerza del dios legendario, el que ha matado a miles de dioses malignos, diría una voz femenina que salía de la oscuridad. Esa voz es de una mujer, posee un gran ki. ¿Quién rayos es esa mujer? Es imposible que hayan sujetos tan poderosos que nunca hayamos notado en todos los multiversos, se diría Yamosi impactado. De la oscuridad saldría una mujer con cabello rosa, unas vestimentas de color rojo sangre y un poder realmente poderoso. ¿Acaso estás sorprendido? Diría la mujer desconocida. Un momento, ¿acaso tú eres la primera diosa que creó el dios creador Sarama? Creímos que habías muerto en el enfrentamiento contra Kratos en el pasado. ¿Acaso eres de otra línea temporal? Diría Yamosi apretando los puños. No es necesario que te lo diga Yamosi, ya que muy pronto estarás sin vida, pero después de todo sabes perfectamente quién soy. Yo soy la diosa más poderosa, la diosa Siris, y ahora será mejor que te prepares ya que saborearás tu primera derrota y tu última batalla, diría Siris con una sonrisa malvada mientras elevaba su poderoso ki.
Sigue teniendo ese ki brutal, pero ahora es más fuerte que antes, pero no puedo reconocer con exactitud a ese sujeto que se esconde en la oscuridad, se diría Yamosi, y este de un fuerte grito elevaría su poder. El gran poder de Yamosi arrasaría con todo a su paso, el palacio volaría en pedazos y todo el suelo se agrietaba, por todo el lugar recorrería una tormenta increíble y relámpagos, el cabello de Yamosi se tornaría de un color verde y su musculatura aumentaría. En todo el cuerpo de Yamosi lo rodeaban rayos y un ki muy apocalíptico. Veo que te has vuelto extremadamente fuerte, pero aún no cantes victoria, diría Siris, y esta elevaría su poder como nunca antes lo había hecho, en todo su cuerpo recorría un poder de una diosa de pura maldad. Una fuerte ráfaga de viento haría pedazos todo a su paso. Siris había incrementado su poder de una forma bestial, la fuerza de una superdiosa, el aura de Siris era muy destructor como la energía Hakai. Bien, terminemos con esto, diría Yamosi, quien estaba listo para luchar, pero sabía que no podía bajar la guardia debido al otro ki que sentía. Siempre confiado, diría Siris en pose de batalla. Mientras tanto, en el mundo divino, habían pasado aproximadamente 2 horas luego de que Yamosi haya ido al multiverso 4. Kakaroto se encontraba entrenando con Towa, ambos luchaban a una velocidad impresionante. Towa era capaz de seguirle el paso a Kakaroto, aunque este reprimía su ki, ya que desde hace 5 años su poder había crecido descabelladamente. No obstante, el báculo de Towa sonaría. Ambos detendrán su combate y Towa respondería el mensaje. En un holograma aparecería la diosa Esdeat. ¿Cuánto tiempo de no verte, Esdeat? Pero dime a qué se debe tu llamada, diría Towa. El motivo de mi llamada es que en el multiverso de Zeno-sama algo extraño está pasando. Pude sentir el ki de Yamosi y también otros 2 kis más, pero no pertenecían de Zeno-sama y mucho menos del sacerdote. Pude sentir como el ki de Yamosi iba disminuyendo, diría la diosa Esdeat seriamente. Ese es un gran punto, ya que tu multiverso está cerca del multiverso 4, me pregunto quién tiene el poder necesario para derrotar a Yamosi. Sin duda alguna debe tratarse de 2 seres más fuertes que un rey del todo, esto es grave, diría Kakaroto seriamente. Los multiversos otra vez están en peligro, tal como lo presenció el dios creador Sarama, diría Towa seriamente. Así es, parece que Yamosi fue derrotado por esos 2 kis, que me atrevo a decir que no estaban usando todo su poder, diría Esdeat seriamente. 1 hora antes de la llamada de Esdeat, Yamosi y Siris habían comenzado su combate, lo que quedaba del palacio eran destrozados por los impactos de los puños de ambos contrincantes. Yamosi, usando el Super Saiyajin Dios legendario, luchaba contra Siris a un nivel impresionante, sin embargo cada vez que aumentaba su velocidad Siris lo aumentaba mucho más, no obstante el ki de Yamosi no dejaba de aumentar, pero aún así no era capaz de acertar un golpe certero. Es muy veloz, en el pasado no se comparaba a mi fuerza y velocidad. Es capaz de seguirme el paso sin ningún esfuerzo, estoy llegando a mi límite y ella ni siquiera parece agotarse. ¿Qué tipo de entrenamiento realizó? Se diría Yamosi mientras comenzaba a defenderse con dificultad. ¿Qué sucede, Yamosi? Esto es mucho para ti, ni siquiera estoy usando la mitad de mi poder, diría Siris mientras acertaba un poderoso puñetazo en el rostro de Yamosi. Yamosi escupiría saliva y se estrellaría contra el suelo. ¿Qué acaba de decir? No está usando ni siquiera la mitad de su poder, esto es malo. Además, ese sujeto que se esconde en la oscuridad ni siquiera se inmuta, puede que sea más fuerte que Siris. ¿Qué le sucedió a ella en todo este tiempo? ¿A qué se debió ese repentino cambio? Se diría Yamosi mientras salía de los escombros con dificultad. El puño destructor de Siris había sido demasiado potente que había dejado en malas condiciones a Yamosi. No me digas que ya no puedes seguir luchando, si apenas estoy calentando, diría Siris, y a una increíble velocidad desaparecería de la vista de Yamosi. Pero qué rayos, es muy veloz, más veloz que antes, diría Yamosi mientras miraba hacia todos lados. ¿Acaso me buscabas? Diría Siris, quien se encontraba atrás de Yamosi. Yamosi quedaría paralizado, pero reaccionaría a tiempo y de inmediato se daría la vuelta con un puñetazo. Siris esquivaría con facilidad el puño de Yamosi y ahora aparecería frente a con una espada de ki. Yamosi rápidamente aumentaría toda su velocidad de golpe, deteniendo con la mano la espada de ki de Siris con dificultad. La energía que desprendía la espada era tan letal que le estaba provocando un gran daño a Yamosi en la mano y al mismo tiempo le saldría sangre. Siris estaba sorprendida ya que no se esperaba eso de Yamosi.
No obstante, otra espada de ki atravesaría el pecho de Yamosi, quien solitaría la espada de Siris, y caería de rodillas mientras comenzaba a vomitar sangre. ¿Qué demonios es ese sujeto? Olvidé por completo a ese sujeto y me confié, se diría Yamosi mientras perdía poco a poco la vista. Siris, te dije que no te confiaras, sabes muy bien que Yamosi fue el primer Saiyajin de toda la historia, pero aún así tú llevabas la delantera en todo momento y ni siquiera usaste más de tu mitad de poder, diría la voz desconocida. No debiste intervenir, ya lo tenía, pero parece que te me adelantaste, supongo que estabas ansioso de luchar, diría Siris. Esa voz le reconozco, no me digas que se trata de él, es imposible, se diría Yamosi, quien se encontraba en el suelo y su vista estaba un poco borrosa. El sujeto desconocido se acercaría al cuerpo de Yamosi y lo vería fijamente. Yamosi con dificultad subiría su vista, al ver bien vería el rostro de Kakaroto dejándolo impactado. Buena pelea, Yamosi, pero en esta época eres una basura, recuerda mi nombre antes de morir, ahora yo soy Black, diría Black con una sonrisa malvada para arrojar una poderosa ráfaga de ki que destruiría todo a su paso. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more.